Nos acompaña la ingeniera Elizabeth Guerra. Ella es ingeniera química, ingeniera industrial, magíster en auditoría de gestión de la calidad, auditor calificado para realizar auditorías a los sistemas de la calidad y productos en empresas industriales y de servicios. Es miembro del Comité Técnico Permanente del sector certificación de personas. Es instructora en los temas de aseguramiento de calidad, norma ISO 9000, auditora de sistemas de calidad, normas ISO 19011 y técnicas de estadísticas. Ha dictado conferencias en varios eventos. Actualmente trabaja en la Dirección de Validación y Certificación del INEC. Este día nos presentará el tema rotulado de productos. Ingeniera, buenos días, bienvenida. Buenos días con todos, o buenas tardes creo que es. Bueno, es un gusto para mí estar aquí en representación del INEN atendiendo una invitación de la superintendencia para tratar un tema técnico, porque el INEN trata temas técnicos como es el etiquetado de productos. Bueno, en honor al tiempo vamos a pasarnos un poquito la misión y visión del INEN. Y comentarles que el INEN fue creado en el año 1970 como un organismo nacional de normalización. La normalización que hace el INEN es técnica, no tiene nada que ver con lo legal, ¿no? Con una norma legal, es una norma técnica, hace normalización técnica. Y su nombre al inicio fue Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN. En el año 2014, por un decreto ejecutivo, se cambió a Servicio Ecuatoriano de Normalización. Sin embargo, el logotipo del INEN se mantiene debido a que, bueno, esa marca ya está, digamos que publicitada o a nivel nacional e internacional. Las normas se llaman normas INEN, el sello de calidad se llama sello de calidad INEN, entonces se decidió no cambiar el logotipo, sigue siendo INEN. El INEN está conformado por 4 áreas técnicas que son normalización. El producto de este proceso de normalización es la norma técnica. ¿Qué es una norma técnica? La norma técnica es un documento consensuado en el que se establecen requisitos técnicos que deben cumplir los productos, puede ser también servicios o personas o competencia de personas. ¿Y cómo se hace una norma técnica? La norma técnica se presenta, se inicia con una necesidad identificada ya sea a nivel interno o a nivel externo del INEN. Se conforma un comité técnico. En el comité técnico intervienen todas las partes interesadas en ese producto que se va a normar. Pueden ser consumidores, productores, academia, organismos de control, y sale una norma técnica en donde se establecen requisitos, ¿no? La norma es de aplicación voluntaria. En cambio, el otro proceso de reglamentación, que ya el producto es un reglamento técnico, es de aplicación obligatoria, ¿sí? Y en este reglamento técnico, ¿qué se trata? Todo lo que es, por ejemplo, si tienen características del producto que tienen que ver con seguridad nacional, por ejemplo, con salud y vida humana, vegetal y animal, con identificar prácticas engañosas hacia el consumidor o preservar el medio ambiente. Entonces, estas características son, digamos, normadas o reglamentadas en un reglamento técnico. Como les decía, el reglamento técnico es de cumplimiento obligatorio en el país. Luego tenemos otra área técnica que es la metrología, que creo que es una de las áreas menos conocidas y menos entendidas. Sin embargo, es la base para tener una estructura de calidad y es la que garantiza el aseguramiento de las mediciones. Mediante esta actividad de metrología es que cuando nosotros nos vamos a una cadena de supermercados a comprar, sabemos que el kilogramo que estamos comprando es kilogramo. Si no hubiera metrología, realmente no tendríamos esa seguridad.
Y por último, la otra actividad técnica que hace el INEN es la validación y la certificación. ¿Qué quiere decir esto? Es todo lo que tiene que ver con la certificación de la calidad de los productos. Y cuando certificamos la calidad de los productos es cuando verificamos el cumplimiento de un producto con los requisitos establecidos en un documento normativo. Porque ustedes sabrán, la calidad es relativa, ¿no es cierto? Que hablaban en la conferencia anterior, de pronto el agua con marca comercial Dasani para mí tiene calidad, pero para otra persona no tiene calidad, porque la calidad tiene que ver con aptitud para el uso, con satisfacer las necesidades de los usuarios, ¿sí? Entonces, la forma objetiva de calificar la calidad es a través de un documento normativo en donde ya se establecen requisitos objetivos que debe cumplir. Esta tarde nos han pedido que hablemos del etiquetado y rotulado de productos, que de alguna forma tiene que ver con lo que es publicidad, ¿no es cierto? Porque ¿con qué nos acercamos hacia el usuario? Es con el producto y con la etiqueta que tiene el producto, ¿no es cierto? Pero lo que vamos a tratar de aquí, como les decía, es la parte técnica. ¿Y por qué cada vez se hace más exigente el tener información en las etiquetas, ¿no es cierto? Cuando nosotros abrimos los mercados comerciales, cuando tenemos acuerdos de comercio internacionales, ahora tenemos un acuerdo con la Unión Europea, cuando las exigencias de los clientes se hacen cada vez más difíciles de cumplir, cuando los productos se innovan constantemente, entonces hay una mayor exigencia de los requisitos técnicos, y estos requisitos técnicos tendrán que ver con todo lo que es salud, seguridad, medio ambiente y protección al consumidor. ¿Y por qué la importancia del etiquetado y rotulado de los productos? Porque como yo les decía, cuando nosotros compramos el producto no tenemos información de qué clase, de qué tipo de producto, dónde se procesa, qué sé yo. No tenemos más que información que la etiqueta, ¿sí? Y la etiqueta nos sirve para identificar lo que decía la marca, ¿no es cierto? La marca sirve para identificar un producto de otro. Igual la etiqueta nos sirve para identificar un producto de otro y saber qué es lo que queremos comprar, a qué tenemos acceso para comprar. La etiqueta también nos debe indicar cómo se usa ese producto, ¿sí? No es lo mismo de pronto comprar un producto alimenticio que un textil, por ejemplo. Deberá tener sus requisitos de uso del producto, cómo se usa. Advertencias, por ejemplo, productos peligrosos, qué sé yo, fungicidas, plaguicidas, deberán tener ciertas advertencias del uso, de cómo almacenar, de cómo guardar, de cómo preservar. Otra información que deben tener las etiquetas es contenido, porque muchas veces, bueno, en el Ecuador y todos creo que vemos los precios, ¿no es cierto?, que también debe tener la etiqueta de acuerdo a la Ley de Protección al Consumidor. La etiqueta debe tener un precio, pero nosotros vamos por precios, pero a veces vemos el precio y no vemos el contenido. Entonces tenemos que ver cuánto contiene ese producto, ¿no es cierto? A veces las empresas, no sé, comercializan, por decirles algo, fideos de 450 gramos y otros de 425, de otros de 400. Y vemos simplemente el precio, entonces debemos ver precio y también el contenido. ¿Sí? También fechas de caducidad, fechas de cuándo fue producido. Es necesario identificar eso en el etiquetado de los productos. Y para eso el INEN ha generado una serie de reglamentos técnicos en donde se establecen qué requisitos deben tener las etiquetas o los rótulos de los productos. Les comento, uno de los reglamentos más utilizados son estos tres. El reglamento 13, que tiene que ver con lo que es etiquetado de prendas de vestir, el reglamento 80, que tiene que ver con lo que es etiquetado de calzado, y el reglamento de 157, que tiene que ver con lo que es marroquinería. Cuando hablamos de marroquinería, hablamos de todo lo que es maletas, bolsos,
billeteras y cosas así, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en estos tres reglamentos, ¿qué es lo general que debe tener? Es la composición de cada una de las prendas. ¿Y por qué es necesario la composición de las prendas? Porque de esa composición depende, por ejemplo, las advertencias de cómo lavar, de cómo planchar, de cómo secar, ¿no es cierto? No es lo mismo de pronto que un textil tenga, por ejemplo, algodón, que tenga poliéster. La forma de cuidar esa prenda de vestir es diferente. Entonces, por eso es que en cada uno de los reglamentos se establece requisitos que deben tener. ¿Sí? Por ejemplo, en el de marroquinería no se establece cómo cuidar el producto, porque a lo mejor una maleta no necesita lavarse, no necesita secarse, ¿no es cierto? Entonces, dependerá del producto qué requisitos tener en cada uno de los reglamentos técnicos. Tenemos uno de los reglamentos técnicos que es el 022, que es el de rotulado de alimentos. En algún lado vi yo que el Ecuador es el único, es el primer país que tiene el semáforo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ustedes van con ese semáforo y es tan visible el semáforo que ya podemos ver qué alimentos están altos en grasas, qué alimentos tienen altos sal o azúcar, ¿no es cierto? Pero además de eso también tenemos que leer la etiqueta. Porque, por ejemplo, para un deportista, de pronto es importante cuántos gramos de hidrato de carbono tiene ese alimento, ¿no es cierto? O para una persona que es diabética, es importante no solamente ver el bajo en azúcar, sino cuántas calorías o cuánto azúcar tiene el alimento. Entonces, a más de ver el semáforo, debemos leer la información nutricional de la etiqueta de alimentos. Debemos leer las fechas de caducidad, debemos leer también información general de cómo utilizar ese alimento. Entonces, todo eso está establecido. También en las etiquetas nos exige en todos los reglamentos, por ejemplo, que se identifique la razón social del fabricante, la razón social del importador o la razón social del comercializador, porque a la final esa persona jurídica es la que tiene que responder por cualquier problema que tenga ese producto en el uso o en el mercado. Entonces, se identifica la razón social, la dirección, por ejemplo, todos los reglamentos piden eso, y además de eso, información específica para cada uno de los productos que se están regulando. También existe un reglamento para lo que es alimento para animales, que por cierto no tiene la misma información, pero que sí tiene información, por ejemplo, a qué tipo de animal, digamos así, va a ser utilizado ese alimento, o cómo conservar el alimento, qué tiempo, por ejemplo, cuántas son las dosis que se debe dar de acuerdo al peso del animal al que se le va a alimentar. Y bueno, existe una serie de reglamentos técnicos que dependen, digamos, la información que debe tener el rotulado, el etiquetado del producto dependerá del tipo de producto. Por ejemplo, aquí tenemos 4 productos. Dice artículos de fiesta, celulares, plaguicidas y pelotas. ¿Sí? De pronto, ¿cuál de los 4 es un alimento que debe ser más controlado? Es el de plaguicidas, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, el reglamento de plaguicidas tiene muchos requisitos que deben cumplir, por ejemplo, qué tipo de plaguicida es, cómo mantener ese producto, mantener alejado de los niños, por ejemplo, tiene advertencias de uso o advertencias de qué hacer, qué acciones tomar cuando el producto entra en contacto con ojos, con manos o con la boca, ¿no es cierto? Entonces,
como les decía, cada reglamento técnico tiene sus requisitos dependiendo del producto al que va a reglamentar. Una de las, digamos, sectores más controlados y por política nacional es lo que es eficiencia energética. ¿Por qué? Porque cada vez se está tratando de ingresar al producto o de ensamblar en el país productos que son más eficientes energéticamente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta es una etiqueta, ahí hay un ejemplo de una etiqueta que deben tener todos los productos electrodomésticos, sean refrigeradoras, bueno, dependiendo, refrigeradoras, lavadoras, qué sé yo, secadores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice ahí? Sobre todo en la parte gráfica, ¿no? Dice, ¿cuál es la clase de eficiencia energética? En este caso, la clase A es aquella electrodoméstico que tiene menor consumo de energía y por lo tanto es más eficiente energéticamente, ¿sí? Y la clase E es la que más consume energía y menos eficiente energéticamente es. Entonces, por lo tanto, cuando nosotros vamos a adquirir un electrodoméstico, deberíamos fijarnos en esta etiqueta con el fin de no pagar el consumo de energía mes a mes, que a lo mejor es muy grande y a lo mejor es mejor comprar electrodomésticos eficientemente energéticos porque el consumo de energía anual va a ser mejor, ¿no es cierto? Entonces la etiqueta pide, por ejemplo, eso, kilovatios de consumo anual, claro, son promedios, ¿no? Kilovatios de consumo a la hora. Entonces, el reglamento técnico le está pidiendo toda esa información que se incluye en la etiqueta con el fin de que el consumidor, la persona que va a comprar, sea consciente de qué es lo que le interesa comprar y qué es lo que está comprando. Existe, para información de todos, existe un reglamento que se llama el 15, que es un reglamento general que se utiliza para todos los productos que no tienen un reglamento específico. Si tienen un reglamento específico ya no se utilizaría pero aquí por lo menos se hizo este reglamento con información general, por ejemplo, como marca del producto, identificación de la razón social del comerciante, dirección y componentes, que es lo mínimo que debería tener una etiqueta para que el consumidor tenga acceso a esa información. Entonces, este reglamento técnico es únicamente utilizado cuando no existe un reglamento técnico específico para el producto, que es el que menos deberíamos utilizar realmente, porque la información es muy básica. ¿Cómo hacemos la evaluación del rotulado y etiquetado del producto? Como yo les decía, es la parte técnica, ¿no? Lo que hacemos es una inspección de la etiqueta. El consumidor o la persona que necesita que nosotros emitamos un informe de inspección o un informe de cumplimiento de la inspección o un certificado de inspección que evidencie el cumplimiento de esa etiqueta con los reglamentos técnicos, debe primero descargarse el reglamento técnico de la página web del INEN, que está disponible para todos, e identificar en ese reglamento técnico qué requisitos debe incluir en la etiqueta, ¿sí? Luego tenemos, en el prearte o en la etiqueta, ellos deberán hacer la etiqueta y le ponen, digamos que elaboran el prearte o la etiqueta y ingresan al INEN con una solicitud de inspección. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Con esa etiqueta designamos a una persona competente en ese producto para que verifique la evaluación del cumplimiento, y si cumple se emite el certificado o el informe de cumplimiento, y si no cumple también se emite un informe de no cumplimiento. ¿Sí? Con eso, por ejemplo, eso se está utilizando, y las cadenas grandes de comercialización están pidiendo como requisito a sus proveedores que se evidencie el cumplimiento de las etiquetas con los reglamentos técnicos. Con el fin de facilitar la certificación o la inspección de las etiquetas, el INEN creó un programa
al que pueden acceder cualquier persona, que es un programa de certificación de etiquetas en línea. Ahí se incluyó, como yo les decía, los 3 reglamentos más utilizados, que son el 3, el 80 y el 157, y todo se hace vía web, es decir, no necesita el usuario acercarse a la institución para hacer trámite, ¿sí? ¿Cuáles son las condiciones generales que se establecen en las etiquetas? Primero, que las dimensiones de las etiquetas sean las adecuadas para contener la información mínima, ¿no es cierto? A veces, cuando ustedes van a comprar algún, no sé bien, las etiquetas son tan pequeñas que no se visualiza, ¿no es cierto?, cuál es la composición de la prenda, o no se visualiza cuál es la información nutricional del alimento. Entonces, lo que establece es que deben tener la dimensión adecuada como para incluir toda esa información. La información en la etiqueta no debe ser falsa, equívoca o engañosa, ¿sí? No podemos poner, por ejemplo, en alimentos o productos naturales, he visto mucho, que cura todo, ¿no es cierto?, incluido al cáncer, si es que eso no es verificado, no es evidenciado. Entonces, esa publicidad no puede estar incluida en la etiqueta, ¿sí? La información debe indicarse de forma visible, indeleble y fácil de leer al consumidor. Indeleble, ¿por qué? Porque la etiqueta es la única forma en la que se da información al usuario. A veces ponen pues etiquetas, por ejemplo, que no aguantan el lavado, ¿sí?, o no aguantan la comercialización, y sin embargo esos productos llegan al consumidor sin la información necesaria, ¿sí? También se pide que el material hecho de la etiqueta no produzca, por ejemplo, irritaciones, no produzca alergias, ¿sí?, no produzca incomodidad, o sea, puesto en una parte en donde incomode al usuario. ¿Qué requisitos establece para lo que es prendas de vestir? Por ejemplo, debe tener una talla, ¿sí? La talla puede venir en números, puede venir en letras, pueden venir en palabras, pero debe haber esa talla. ¿Por qué? Porque con esa talla nosotros nos orientamos de qué comprar, ¿no es cierto? Debe tener el porcentaje de composición de fibras textiles, porque como yo les decía, muchas veces hay alergias y, por ejemplo, alguien es alérgico al algodón, pues tendrá que tener en esa información de la etiqueta si tiene algodón para no comprar, ¿sí? Entonces, es importante la composición de las fibras textiles, la razón social y el RUC del fabricante o del comercializador, y las instrucciones de cuidado, ¿sí? Las instrucciones de cuidado deben tener qué hacer en el lavado, qué hacer en el blanqueado, si se puede utilizar o no se puede utilizar, por ejemplo, un blanqueador, qué acciones de secado, digamos, que se utilizan en esa prenda, si se puede planchar, si no se puede planchar, a qué temperatura de plancha se debe hacer, y el país de origen. En cambio, en lo que es calzado, lo que se pide es la talla, la razón social del fabricante y la composición de ese zapato, el país de origen. No se necesita nada más en un zapato, por ejemplo, no se necesita instrucciones de cuidado, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que no se coloca aquí. Y en lo que es marroquinería solo se pide razón social del fabricante, porcentaje del material y el país de origen. Toda la información que debe venir en las etiquetas, me parece que es importante, debe estar en español, ¿sí? Todos los reglamentos piden la información en español a pesar que vengan en otro idioma, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la ventaja de esta certificación o inspección en línea? Es que la etiqueta se puede elaborar cumpliendo los requisitos del reglamento correspondiente. No deben ir presencialmente al INEN a hacer su trámite, se puede hacer a través de la página web.
y se pueden descargar en la página web también un manual de usuario que le indica cómo hacer la certificación de etiquetas. Las ventajas de todo lo que es procesos de certificación y los procesos de calidad es, primero, que genera la confianza en el cliente, ¿no es cierto? No es lo mismo un producto que no ha sido auditado, un producto que nunca ha sido controlado por nadie, que un producto que tiene un sello de calidad, por ejemplo, o que tiene un certificado de inspección. Genera confianza en el cliente, fortalece las exportaciones porque los reglamentos no solamente hay aquí, por ejemplo, el reglamento de etiquetado de textiles tenemos en Europa, tenemos en Colombia, tenemos en Perú, entonces, y son los mismos realmente, entonces podemos exportar productos cumpliendo los requisitos de los países a los que va, asegura la compra del consumidor, garantiza un nivel de calidad, de alguna manera protege y apoya el consumo de productos nacionales porque el trabajo que tiene el INEN y la misión que tiene el INEN es realmente apoyar al productor nacional, protege las exportaciones contra las barreras técnicas y ayuda a los intercambios comerciales. Como les decía, el tema es sumamente técnico, cualquier información que necesiten, toda la información está en la página web del INEN. Y luego de esta charla espero que cada uno de ustedes vayan a comprar y lean las etiquetas, porque hay una información muy interesante, muchas veces no tenemos esa costumbre. Yo les digo, antes de entrar al INEN yo no tenía esa costumbre, hoy hasta mis hijos tienen esa costumbre de leer las etiquetas porque nos da información muy importante de los productos que estamos consumiendo y los productos que estamos comprando. Muchas gracias por la atención. No sé si está aquí.